Hola, ¿has escuchado hablar acerca del teorema de Taylor? Soy Eric, y te voy a contar qué es este monstruo feo y cómo los matemáticos llegaron a él. ¿Sabes cuál es la mejor aproximación a una función continua? En 1715, el matemático Brooke Taylor se preguntó si había alguna forma de simplificar los cálculos para obtener el valor en un punto de una función derivable, y esta pregunta originó el teorema que hoy lleva su nombre. La aproximación que realizaremos se basa en la construcción de polinomios. La razón de esto es porque los polinomios son muy agradables. Son continuos, son fáciles de evaluar, son fáciles de derivar, son fáciles de integrar, tienen un comportamiento bonito. Tomemos el ejemplo de la función coseno. Supongamos que queremos hacer una aproximación cuadrática en x igual a 0. Para ello, requerimos del siguiente polinomio, y veamos con cuáles a0, a1 y a2 podemos aproximar a coseno de 0. Primero que nada, al dibujar la gráfica sabemos que coseno de 0 es igual a 1. Por tanto, si queremos que nuestro polinomio aproxime a coseno, entonces se tiene que encontrar a la misma altura en 0. Entonces tenemos que coseno de 0 es igual a 1. Y requerimos que p de 0 también sea igual a 1. Es decir, a0 por a1 por 0 más a2 por 0 al cuadrado sea igual a 1. Esto es que a0 sea igual a 1. Ahora, para elegir a 1, es necesario notar que la derivada de coseno es menos seno, y evaluada en 0 es menos seno de 0 y es igual a 0. Es decir, que la tangente a la gráfica de coseno en 0 tiene pendiente 0. ¿Por qué esto es importante? Porque la derivada la podemos ver como la razón de cambio de la función en un punto. Por tanto, necesitamos que ambas tengan la misma variación para que se parezcan lo más posible. Hay muchas funciones que al evaluarlas en 0 dan 1, pero la que más se aproxima a coseno es la que hace que ambas pendientes sean iguales. Por tanto, tenemos que p' de 0 es a1 más 2 por a2 por 0, y requerimos que sean iguales. Eso nos dice que a1 tiene que ser igual a 0. Ahora, para obtener a2, notemos que la gráfica de coseno tiene una curva hacia abajo en x igual a 0. Es decir, que la segunda derivada es negativa en x igual a 0. Por tanto, las tasas de cambio van decreciendo cerca de 0. En efecto, tenemos que la derivada de coseno es menos seno. Por tanto, la segunda derivada de coseno en 0 es el menos coseno en 0 y esto es menos 1. De la misma manera en que queríamos que la derivada de nuestra aproximación coincidiera con el coseno para que la tasa de cambio no varíe, también pediremos que las segundas derivadas sean iguales. Esto obliga a que ambas funciones se curven a la misma velocidad. Esto hace que las pendientes de nuestro polinomio no se alejen de las pendientes del coseno en x igual a 0. Por tanto, como p' de x es 2 por a2 por x, p'B' de x es 2 por a2. Y al igualarlas, implicará, despejando, que a2 es igual a menos 1 medio. Por tanto, nuestro polinomio es 1 menos x cuadrada sobre 2, el cual posee esta gráfica. ¿Qué tan cercano es a coseno en 0? Bueno, podemos evaluar en valores cercanos a 0. Por ejemplo, en 0.4 vale 0.92 y este es el valor real de coseno en 0.4. Esto indica que es una muy buena aproximación. Antes de proseguir, analicemos qué es lo que acabamos de hacer. Teníamos un polinomio y teníamos 3 grados de libertad, a0, a1 y a2 para escogerlo. A0 se encargó de fijar las dos funciones en el mismo punto. A1 se encargó de que las dos derivadas fueran iguales. Y luego, A2 logró que las segundas derivadas también coincidan, lo cual asegura que la aproximación cambie como lo hace coseno a medida que se acerca a 0. Y la forma en que la razón de cambio cambia es tan similar como se puede al comportamiento de coseno con el nivel de control que tenemos ahora. ¿Cómo hacemos para tener más control? Suena natural que si continuamos añadiendo términos de la misma manera al polinomio, entonces las derivadas de orden superior también serán iguales. Por ejemplo, añadamos a p el término a3 más x cúbica. Recuérdese que la derivada de coseno es menos seno. La segunda derivada de coseno es menos coseno.
Por tanto, la tercera derivada de coseno es seno. Y al evaluarla en 0, nos da 0. Ahora, obtengamos la tercera derivada de nuestro polinomio. Esto lo podemos hacer en dos fases. Primero derivando hasta el término cuadrático y luego derivando el término cúbico. La parte que tiene grado menor que 3 implica que al derivarlo 3 veces se va a ir a 0. Y procedemos a derivar 3 veces el término restante. Primero bajamos el exponente y le restamos 1. Bajamos el exponente y le restamos 1. Y una última vez, bajamos el exponente y le restamos 1. Esto indica que la tercera derivada de nuestro polinomio es 6 por 3. Y requerimos, una vez más, que sean iguales. Por tanto, 6 por A3 es igual a 0. Esto indica que A3 es igual a 0. Por tanto, este sigue siendo nuestro polinomio cuadrático. Para mejorarlo, añadamos un cuarto término. Recuérdese, una vez más, que la tercera derivada de coseno era seno. Por tanto, la cuarta derivada de coseno es coseno mismo. Y al evaluarlo en 0, nos da 1. Nuevamente, derivaremos 4 veces nuestro polinomio. Y lo podemos hacer otra vez en dos fases. 1 hasta el término cuadrático, más la cuarta derivada del cuarto término. Una vez más, todo lo que sea menor que grado 4 se va a ir a 0 después de derivarlo 4 veces. Y procedemos a derivar 4 veces el término restante. Bajamos el exponente y le restamos 1. 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 Esto indica que la cuarta derivada de nuestro polinomio es 24 por A4. Y al hacerlo igual, implicará que A4 sea igual a 1 sobre 24. Este es el polinomio actual, el cual posee esta gráfica, y es una aproximación aún más cercana a 0. Muy bien, ahora, en abstracción, podemos empezar a generalizar un par de cosas en este proceso. Primero, el factorial está apareciendo naturalmente al derivar, porque estamos pidiendo la enésima derivada para el enésimo coeficiente. Por ello, es que en tal coeficiente, los exponentes descenderán uno por uno hasta agotarse, hasta que no haya exponente. Por tanto, después de derivar n veces, obtendremos n factorial por an. Y recuérdese que una vez que se conocía la derivada, las igualábamos. Al usar esta notación por practicidad, implica que A4 lo podemos escribir como la cuarta derivada de coseno en 0 entre 4 factorial. En realidad, esto lo podemos reescribir para los demás términos, quedándonos de la siguiente manera. La segunda cosa que hay que observar en este método es que al añadir un término adicional, esto no afecta a los términos anteriores, sino que su presencia mejora la aproximación individualmente. Y esto es realmente importante porque hay que notar que con el polinomio actual, al evaluar su segunda derivada en 0, obtenemos que es igual a menos 1, justo como lo teníamos anteriormente, porque todo lo que está a la derecha de este término es simplemente 0. Es por ello que en el resto del polinomio tenemos que A0 controla exactamente a P0, A1 controla exactamente a P' de 0, A2 controla exactamente a P' de 0 y así sucesivamente. Reescribiéndolo de manera más general, nos queda de esta forma. Ahora, supongamos que queremos aproximar a coseno en otro punto, digamos en x igual a pi. Por tanto, nuestro polinomio deberá evaluar las derivadas en x igual a pi y realizar la traslación hasta pi. Así de sencillo. Porque, por ejemplo, al evaluar el polinomio en x igual a pi, todo se hace 0 y obtenemos que los valores coinciden. Esto también ocurre si derivamos el polinomio, dado que al evaluar la derivada en pi, se realizan todas las cancelaciones correspondientes y obtenemos la derivada del coseno evaluada en pi. De hecho, esto ocurre en forma general.
la enésima derivada del polinomio coincide con la del coseno en pi. Y bien, ya acabamos. Esto es lo que nos dice el teorema de Taylor. Nos dice que si tienes una función con enésima derivada continua en un punto C, obtienes todas las derivadas de la función, tantas como requieras, y las evalúas en x igual a pi. Entonces el polinomio de aproximación por excelencia tendrá por coeficientes el valor de sus derivadas en x igual a c dividido por n factorial, con su respectiva traslación hacia c, donde el primer coeficiente mantiene las funciones a la misma altura, el segundo asegura que tengan la misma pendiente, el tercero hace que el polinomio tenga la misma concavidad que la función f, y así sucesivamente. Entre más términos añadas al polinomio, mejor será la aproximación, que tendrá esta forma, o más aún, escrita en su generalidad. Esta es la fórmula que encontrarás en tus libros de texto. Para aplicarla, sigue los pasos que formulamos con la función coseno. En la descripción del video te dejamos un ejemplo. Soy Eric, de la licenciatura en Mate en Aguascalientes, y nos vemos en el próximo video.